Dentro de esta tradición positivista, Austin formula su teoría imperativista del derecho, que consiste, según Hart, en la tesis según la cual siempre que exista un sistema jurídico es necesario que haya alguna persona o cuerpo de personas que emitan órdenes generales respaldadas por amenazas y que estas órdenes sean generalmente obedecidas. Y tiene que existir la creencia general de que estas amenazas serán probablemente hechas efectivamente en el supuesto de desobediencia. Austin llama a esta persona o grupo de personas soberano y sostiene que en cada ordenamiento jurídico este es único, supremo e independiente. El derecho, en esta perspectiva, es el conjunto de órdenes respaldadas por amenazas dictadas por el soberano en ejercicio de su poder legislativo ilimitado. El soberano impone ilimitadas a sus subordinados mientras que su poder está libre de restricciones. Hart comparte las dos afirmaciones modulares del positivismo de Beckman y Austin, pero rechaza la conclusión según la cual el criterio de identificación de las reglas jurídicas se encuentra en el hábito de los ciudadanos de obedecer a un soberano. El derecho de una sociedad organizada no puede ser identificado satisfactoriamente respondiendo a la pregunta ¿quién es el soberano y cuáles son sus órdenes? Este criterio es adecuado para identificar otro tipo de mandatos, como las órdenes impartidas por un asaltante a sus víctimas. En este caso, todo lo que se necesita para saber cuál es el mandato vigente es si existe la relación asaltante y asaltados y si aquel ha dicho una orden. Parece contrario a nuestra perspectiva de la vida social, sostiene Hart, que el derecho sea simplemente la institucionalización de la situación descrita. Las normas jurídicas no son órdenes ocasionales que recibimos de parte de un legislador claramente identificado que nos conmina a cumplirlas bajo la amenaza de un castigo. Las complicaciones derivadas del modo de Austin son múltiples, como lo muestran algunas de las preguntas que el mismo modelo es incapaz de responder. Si las normas jurídicas son órdenes expedidas por un soberano y habitualmente obedecidas por los ciudadanos, ¿cómo se explica la persistencia del derecho? Es decir, el hecho de que las normas sigan vigentes después de que quien las expidió ha abandonado su cargo. ¿Cómo se explica el hecho de que existan normas que limitan las potestades legislativas del soberano? ¿Cómo es posible que existan normas emanadas de la costumbre y no del acto explícito de la legislación? ¿De qué manera encajan en el modelo propuesto las normas que no imponen sanciones sino que otorgan potestades a los individuos para regular jurídicamente sus relaciones sociales? ¿Cómo las relativas a la formación de los contratos y el otorgamiento de testamentos? Estas preguntas, agudamente dirigidas por Hart a la concepción de órdenes respaldadas por amenazas, mostraron la insuficiencia de la teoría positivista vigente y prepararon el terreno para la tarea de reconstrucción del positivismo emprendida por Hart en su obra. Bueno, yo entendí que Hart está analizando a otros dos autores. Los mismos hablan del positivismo, pero el positivismo antiguo, y Hart lo que quiere proponer es un neopositivismo, en donde no se vea o no se conciba al legislador como una autoridad máxima de la cual surjan normas que son de obligatorio cumplimiento por la amenaza o por la coerción que puede llegar a existir si se vulnera alguna de las mismas. Es decir, él dice que no es viable y que no es bueno decir que las normas las cumplen los ciudadanos por el temor a una posible represalia que viene ya establecida por el legislador al incumplimiento. También es claro que dice que el legislador no tiene un poder absoluto, pues no todas las leyes provienen del legislador. También encontramos leyes que provienen de la costumbre, que son ajenas al poder del legislador. También encontramos leyes de la autonomía de la voluntad privada, que son las leyes que rigen los temas de contratación y demás, en donde la ley, lo que acuerden las partes, es ley para las mismas. Entonces Hart lo que hace es tomar estas dos posiciones, explicarlas e ir en contra de ellas y plasmarlas y dejarlas atrás para entrar a hablar del neopositivismo. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, básicamente lo que propone Austin, creo que es el texto que leyó, que acaba de leer sobre qué es el derecho, lo podemos analizar desde tres perspectivas. Una la de Austin, una la del otro. Pues es un conjunto de leyes, normas y preceptos
que no solo emanan del legislador, sino que también tienen otras fuentes para su creación, tales como la costumbre o la voluntad de las partes, y que no necesariamente tienen que ser obedecidas por el temor a una represalia en caso de incumplimiento, sino que hay también, por el contrario, unas normas que permiten o que facultan al ciudadano para realizar ciertos actos en su vida social. Buenas noches. Los casos difíciles y la discrecionalidad judicial. Ningún tema ha enfrentado tanto la teoría de Hark con la de Dworkin, con la discrecionalidad jurídica en los casos difíciles. De hecho, es posible leer las críticas de Dworkin al positivismo como un esfuerzo por rechazar los cimientos de la teoría de la discrecionalidad judicial. Por esta razón, la discusión de uno de estos casos a partir de las teorías de uno y otro autor constituyen una prueba útil para comprender sus coincidencias y discrepancias. En esta sección será utilizada con este propósito una de las sentencias más debatidas de la Corte Constitucional colombiana, relativa a la constitucionalidad de la penalización del porte y consumo de dosis personales de estupefacientes. Un caso de Hércules y Herbert. En 1994, un ciudadano pidió a la Corte Constitucional declarar inexequibles las normas sancionadas con arresto y multa el porte y consumo de dosis personal de drogas alucinógenas. Las mismas preveían que la persona detenida por este motivo y que se encontraba en estado de drogadicción sería internada en un centro de recuperación. La Corte tuvo que sortear múltiples dificultades para decidir el caso. Su jurisprudencia previa sobre el tema de la autonomía personal no era unequívoca. En dos casos decididos poco tiempo antes había establecido precedentes distintos. Había afirmado que la prevalencia del derecho al libre desarrollo de la personalidad sobre las razones de moralidad y orden público. Pero posteriormente declaró constitucional la penalización del aborto, aduciendo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la madre debía ceder ante el derecho a la vida de un hijo por nacer. La Corte, además, no había enfrentado un caso similar y la jurisprudencia producida durante los años de su funcionamiento era aún incipiente. Por otra parte, el texto de la Constitución le ordenaba proteger al mismo tiempo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, y a la salud de las personas, artículo 49. Por último, la opinión pública estaba dividida. Un sector pensaba que el castigo era injusto y que la norma era ineficaz, mientras que otro sector mayoritario sostenía que declarar inconstitucional la norma significaría el aumento automático del consumo de estupefacientes. Bueno, de acuerdo a lo que acabo de leer, era una discusión que se planteó a partir de las dos posturas del libro, de Dworkin y Hart. Entonces, por una parte, pues estaba, como nos lo mencionaba, la Corte nunca antes se había enfrentado a un tema así. Anteriormente, efectivamente, se había tratado el tema del libre desarrollo de la personalidad como derecho fundamental, que está establecido en la Constitución Política de 1991, pero no se había tratado un tema con tema de drogas. Al crearse una norma que prohibía el porte y consumo de estupefacientes, se estaría atribuyendo digamos que sesgarle un poco los derechos fundamentales al consumidor, por así decirlo. Entonces estaba dividida la opinión en dos. La primera parte decía que era injusto, y a mi opinión personal considero que es injusto, pues porque el libre desarrollo de la personalidad es libre y cada uno puede pues decidir si lo hace o no lo hace. Ese es el libre albedrío. Y por otra parte estaba una gran cantidad de público que decía que efectivamente sí tenía que ser prohibida por el hecho de que primero pues afectaba a los demás y segundo iba de la mano con otro derecho, que es el derecho a la salud. Entonces decían que además de la multa tenían que ser
internados en institutos para que fueran tratados como una enfermedad. Pues a consideración mía tampoco considero esto como una enfermedad, sino más bien como un tema pues para calmar algún tipo de necesidad. Con estos antecedentes, Hércules y Herbert aplicarán a lo largo de este capítulo las seis de Dworkin y Hart, respectivamente, sobre la resolución de los casos difíciles. Para ello, sin embargo, es necesario responder una pregunta previa. ¿Cuándo es difícil un caso? Tipos de casos difíciles. El contraste entre los casos difíciles y fáciles es un lugar común entre los escritos de Hart y Dworkin. En términos generales, un caso es difícil cuando los hechos y las normas relevantes permiten, por lo menos a primera vista, más de una solución. El tipo de caso difícil más frecuente es aquel en que la norma aplicable es de textura abierta, es decir, contiene una o más expresiones lingüísticas vagas. Al formular su teoría sobre la discrecionalidad judicial, Hart tuvo en mente este tipo de caso, como lo muestra el ejemplo en el que se discute si la regla está prohibida la circulación de vehículos en el parque. Esta se aplica tanto a los automóviles como a las bicicletas. Es posible, sin embargo, que incluso si la norma aplicable es clara, exista más de una alternativa razonable de solución. En efecto, a la dificultad señalada por Hart pueden añadirse 4 más. En primer lugar, es factible que exista más de una norma aplicable al caso, como sucede cuando dos principios colisionan. Esta es una fuente de dificultad fundamental en la sentencia sobre la dosis personal de estupefacientes. En segundo lugar, en algunos casos no existe ninguna norma aplicable, es decir, hay una laguna en el sistema jurídico. Estos casos se resuelven por medio de mecanismos de integración, como la analogía. En tercer lugar, aunque exista una sola norma y su texto sea claro, su aplicación puede ser injusta y socialmente perjudicial en el caso concreto. Esta circunstancia explica la autorización excepcional del juez para acudir a la equidad como criterio de decisión. Por último, es posible que el juez del tribunal haya establecido un precedente que, a la luz de un nuevo caso, considere necesario modificar. Dado que por razones de consistencia e integridad en sentido dworkiano, el juez o tribunal debe seguir el principio de línea de sus decisiones anteriores, el cambio de jurisprudencia implica una larga argumentativa superior a la de los casos rutinarios. ¿Cómo se resuelven los casos difíciles? La tesis intermedia de Hart y la discrecionalidad judicial en los casos difíciles. Dos teorías jurídicas radicales y opuestas se han disputado a lo largo de este siglo la preeminencia de la explicación del razonamiento judicial. Dworkin y Hart dice que hay cuatro etapas de los casos difíciles. Una es donde definitivamente no se puede hacer nada, definitivamente se sale del control la situación y la persona no tiene definitivamente cómo poder intervenir en su caso, o sea, no tiene la forma de demostrar que no es culpable. Otra es cuando la persona puede demostrar, en el caso difícil, que lógicamente él tiene la razón y que los hechos le favorecen. Y hay otra donde el juez discrecionalmente, y si él quiere, puede lógicamente pedir las pruebas de los hechos para lógicamente mirar cuál de las personas tiene la razón y por qué lógicamente es un caso difícil y lo puede lógicamente resolver para llevar a la persona pues lógicamente a decir la verdad. Adicionalmente, Hart dice que pues hay unas formas de demostrar si el caso difícil es o no difícil, ¿sí?
y que eso depende, lógicamente, de las circunstancias en que se hayan dado los hechos. Para los formalistas, el derecho prevé una solución clara para cada caso, que se obtiene mediante un silogismo. De otro lado, el realismo jurídico defiende una posición escéptica frente a las normas jurídicas. De acuerdo con esta teoría, las normas juegan solo un papel marginal en las decisiones judiciales. Son solo predicciones de lo que éstas pueden llegar a ser. Es la voluntad de los jueces, no las normas, la que se impone a las sentencias. Hart critica tanto la versión formalista como la versión realista del razonamiento jurídico. Contra el formalismo señala la existencia de casos difíciles en los que es insostenible la tesis según la cual las normas determinan claramente un resultado. Contra el realismo muestra que la práctica cotidiana del derecho consiste en la solución de casos fáciles en los cuales los jueces no dudan en aplicar de manera rutinaria una norma prevista específicamente para un cierto hecho. Los problemas jurídicos consisten con frecuencia, por ejemplo, en la verificación de vencimiento de un plazo o del cumplimiento de una solemnidad. Incluso en los casos difíciles existen normas que limitan el poder de la decisión del juez. Una norma de textura abierta admite varias interpretaciones, pero no cualquier interpretación. Toda interpretación de una norma está limitada, como se vio en la primera parte de este estudio, por el núcleo del significado de las expresiones lingüísticas contenidas en esta norma. Así, por ejemplo, no sería posible prohibir a los bebés circular por un parque, aduciendo la existencia de una norma que busca impedir que los vehículos transiten por este lugar. La verdad, para Hart, se encuentra en el medio del formalismo y el realismo. En los casos fáciles, la descripción formalista es más acertada, basta un silogismo para conectar la norma con la solución, de suerte que el poder del juez está estrictamente limitado. La presencia de esta característica en la mayor parte de los litigios permite que el desarrollo cumpla la función de darle certeza a las relaciones sociales. En los casos difíciles, sin embargo, la posición realista es más adecuada. Dado que el juez no cuenta con normas precisas, debe elegir entre alternativas razonables la sentencia en las cuales es esencialmente lo que el juez quiere que sea ella, aunque dentro de límites que los realistas pasan por alto. La existencia de estos casos excepcionalmente permite que el derecho cumpla su segunda función, dejar un margen de flexibilidad a la regulación de las relaciones sociales que permita considerar las circunstancias del caso correcto. Aunque Hart sostuvo que las prácticas jurídicas estaban conformadas primordialmente por casos fáciles, la creciente importancia de los fallos judiciales, particularmente en casos constitucionales controversiales, como el día de la dosis personal de estupefacientes, le dio la relevancia a su teoría sobre los casos difíciles. Pues según el autor, dice que existen varios casos, como son los casos difíciles y los casos fáciles, pero que muchas veces los jueces toman las decisiones basándose en el realismo o en el formalismo. Él critica que estas dos no son las más viables para poder llevar a cabo las sentencias o el fallo del juez, dado que se debe también explicar y se debe tener en cuenta todo lo que la norma también exige para poder brindar estos fallos. Dice que en el tema del derecho lo que quiere hacer es la función social que tiene, pero de todas maneras tiene que tener una flexibilidad al momento de que los jueces tengan la particularidad para tomar sus decisiones, ya sea para tomar en cuenta la norma tal cual está o darle una objetivización, por decirlo así, respecto al caso importante que tenga cada juez en ese momento. Dice que también uno de los casos difíciles que se presenta es el consumo de estupefacientes, porque realmente se debe tener muy en cuenta las diferentes fases y las diferentes facetas que se quieren tener en la sociedad y se debe también presentar de todas maneras los puntos de vista del juez, pero se debe tener en cuenta la norma como tal para poder brindar una sentencia que no le brinde tanta flexibilidad a nivel social, pero que sí marque como un precedente en la decisión que acate el juez. Para Hart, no. Él es lo que más critica, que no se debe tener total la voluntad del juez, sino que el juez también debe tener una disposición a la norma para que no sea irreversible entre los dos. Para Hart, cuando existe más de una posibilidad de solución,
el juez tiene discrecionalidad para escoger una de ellas. Este poder discrecional es semejante al que ejecutan las autoridades administrativas cuando reglamentan una ley que establece solo parámetros generales, leyes marco. Las normas no sugieren al juez un resultado determinado porque no existe una única regla o principio relevante para el caso o porque las reglas existentes es vaga. Por tanto, el juez, que no puede negarse a decidir argumentando incertidumbre, no descubre la solución en el derecho vigente, sino que lo crea. El juez define ex post facto los derechos y los deberes que tienen las partes involucradas en el litigio. Ahora bien, ¿tienen los jueces algún límite en estos actos de legislación excepcionales, intencionales? En términos de Hart, Dworkin ha sostenido que la teoría hartiana en los casos difíciles da una respuesta negativa radical a esta propuesta. Sin embargo, es posible deducir de las afirmaciones de Hart límites de poder creativo de los jueces. En primer lugar, es claro que los jueces no pueden dictar cualquier solución en caso difícil, aunque exista más de una alternativa de decisión. La gama de posibilidades está circunscrita por el texto de las normas aplicables. Si estas existen por el de las normas y precedentes judiciales de que tratan temas similares, en el caso contrario, están descartadas igualmente las soluciones que impliquen la violación a principios procesales del proceso jurídico como las establecidas en competencias de distintas jurisdicciones. Así, por ejemplo, en el caso de la dosis personal de estupefacientes, la Corte no puede ordenar que como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición se indemnice en general a las personas que han sido internadas en centros de rehabilitación. Esta indemnización es de competencia de los jueces administrativos y sería otorgada en cada caso concreto. En segundo lugar, Hart sugiere un límite de otra naturaleza consistente en la existencia de virtudes judiciales. En los casos difíciles, los jueces muestran con frecuencia virtudes características inexistentes en el proceso legislativo que pueden explicar nuestra resistencia a llamar legislativos. Los poderes judiciales incluso en estas situaciones de controversia en términos de Hart. Estas virtudes son imparcialidad y neutralidad al examinar las alternativas, consideración de los intereses de todos los afectados y una preocupación por desarrollar algún principio general aceptable como base razonable para la decisión, ya que es siempre posible una pluralidad de tales principios. Es indudable que no se puede demostrar en una decisión es la única correcta, pero es posible conseguir que se le acepte. Bueno, en parte del desarrollo de la lectura se identifica una posición de Hart muy distinta de Dworkin frente a las definiciones de casos difíciles y la definición que tiene que tomar un juez respecto a una circunstancia. Lo que está buscando o lo que plantea Hart respecto a Dworkin es que un juez no puede tomar una única decisión, sino que debe considerar otras alternativas. Es posible que en el desarrollo de su ejercicio se le presenten varias alternativas ante un mismo hecho. Por eso se consideran y por eso se generan situaciones de casos difíciles. Debe considerar también que no hay una única alternativa en la decisión que está tomando, pero además debe buscar soluciones en casos que se hayan presentado previamente. Bueno, de otra parte, hay una posición, hay un concepto de Hart sobre cómo se debe realizar el proceso de selección y la toma de decisiones. Y se menciona el caso de consumo de drogas, cómo no se debiera indemnizar a la persona por haber sido internada. Entonces da una situación la persona el escritor que está hablando respecto a Dworkin.
Buenas noches. Esta propuesta de Hart tiene dos consecuencias importantes. De un lado, afirma la posibilidad de demostrar la existencia de una respuesta correcta en los casos difíciles. De otro lado, sugiere que la discrecionalidad judicial está circunscrita en la forma propia en que los jueces toman las decisiones. Como lo ha puesto de presente Mauro Cepeliti, lo que diferencia al juez legislador no es el contenido de sus decisiones, sino el procedimiento utilizado para llegar a ellas. Los jueces están obligados a actuar como terceros imparciales dentro de un proceso en el que deben oír a todas las partes interesadas, obligación que no existe en el caso de la producción de leyes. La idea de imparcialidad como virtud o rasgo de temperamento judicial ha sido reconocida por Neil McCormick y Manuel Atienza, entre otros, como fundamento para sugerir la relación de complementariedad entre la teoría de razonamiento jurídico y la teoría de las pasiones. Como todos los elementos de análisis anterior, volvamos ahora al caso planteado al comienzo de este capítulo. ¿Cómo enfrentaría Herbert el caso de la dosis personal de estupefacientes? La primera constatación relevante de Herbert es la existencia de normas constitucionales que consolidan el caso e indican las soluciones opuestas. La institucionalidad de la prohibición encuentra apoyo en el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. De hecho, este fue el fundamento de la opinión de la mayoría de la Corte Constitucional para declarar la inexequibilidad de la norma acusada para los magistrados que votaron por esa decisión. El Estado no debe asumir una disposición paternalista frente a los ciudadanos, a quienes la Constitución garantiza una esfera de autonomía limitada por los derechos de los demás. La vulneración de esta esfera de razones de protección de salud de la persona vulnera la dignidad humana porque prescribe al individuo la mejor manera de conducir su vida. Sin embargo, Herbert advierte que la libertad y la dignidad humana pueden ser concebidas de otra manera, como lo hicieron los magistrados de la Corte que salvaron su voto por estos. La verdadera libertad no consiste en el derecho a escoger el mal, sino en el derecho a elegir solo entre las sendas que conducen al bien. De acuerdo con esta concepción, la prohibición del uso y consumo de dosis personales de droga es constitucional porque guía adecuadamente el uso de la libertad individual y da cumplimiento al deber del Estado de proteger la salud de las personas. Artículo 49 de Constitución Política. Bien, dando continuación a lo que expresa el libro, ahí nos presentan en lo que se basan los jueces al momento de decretar una decisión. Se habla del formalismo jurídico y por otro lado está el positivismo. El formalismo jurídico se basa en lo que ya está escrito en la norma de acuerdo a los preceptos que confieren en la comisión del delito como tal. ¿Qué pasa en este caso? Nos presenta el caso de la dosis mínima, que es una decisión que respeta la dignidad humana y los preceptos de los derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué nos dice ahí? Que el Estado no debe ser garantista porque estos casos, como bien anteriormente lo mencionaba un compañero, se debía de tomar esta conducta como una conducta no tipificada como delito, pues esta conducta es más a la decisión de la persona. El juez debe ser parcial ante las decisiones que tome, pues si bien debe garantizar estos derechos anteriormente mencionados, debe fallar conforme a lo que establece la ley. La parcialidad debe fallar para las partes. Buenas noches.
Herbert indaga luego en el preámbulo y en los principios fundamentales establecidos en los primeros artículos de la Constitución. Sin embargo, encuentra de nuevo el principio de la libertad y otros como el de prevalencia de interés general. ¿Se protege mejor el interés general de la prohibición o sin ella? Claramente, esta pregunta puede ser contestada solo a partir de alguna concepción de interés general, si se entiende que este consiste en el bienestar de la mayor parte de la población, que no consume drogas y que ha opinado en las encuestas que la prohibición debe mantenerse. Herbert debe unirse a los magistrados que salvaron el voto. Si, por el contrario, acepta una concepción personalista, el interés público, de acuerdo con el cual este consiste en la protección de los derechos fundamentales, debe votar con la mayoría de la Corte. Las normas constitucionales concluyen que Herbert no dicta ningún resultado preciso, tampoco las sentencias previas de la Corte, como se vio anteriormente. Señalar una doctrina uniforme en este obligado a seguir en este caso. Las dos opciones parecen contar con argumentos contundentes. Herbert preferiría sostener en su sentencia que no existe una respuesta correcta para el caso y que la decisión que tomaría es solo la considera más aconsejable, de acuerdo con sus preferencias morales y políticas. Sin embargo, sabe que los jueces tradicionalmente redactan sus fallos como conclusiones extraídas directamente de las normas jurídicas. Este estilo esconde la realidad de los casos difíciles, la incertidumbre de los jueces, pero encaja en la ideología de la separación de poderes, de acuerdo con lo cual los jueces deben decidir en derecho. Finalmente, tras considerar las alternativas de decisión, Herbert sigue sus convicciones morales y políticas liberales y sostiene que el derecho al libre desarrollo de la personalidad se sigue sin duda de la inconstitucionalidad de la prohibición y se une al bloque mayoritario de la Corte. Dworkin, el método de Hércules y la negación de la discrecionalidad judicial. La teoría artiana sobre los casos difíciles y para Dworkin es insatisfactoria tanto desde el punto de vista descriptivo como desde el punto de vista justificativo. En cuanto a lo primero, la idea discrecional judicial supone que cuando los jueces afirman en sus sentencias que la interpretación que defienden es la correcta de acuerdo con el derecho vigente, están utilizando una figura retórica para encubrir lo que realmente es una decisión discrecional. Para Dworkin no hay ninguna razón por la cual se deba presumir la falta de sinceridad de los jueces en casos difíciles. Por el contrario, la práctica jurídica muestra que los jueces, abogados, argumentan sobre lo que las reglas y principios prescriben en el caso concreto. Bueno, lo que nos dice la lectura ahí es que, bueno, de acuerdo a la que vienen hablando del consumo de drogas, pues dice que las personas que no han consumido, pues les queda fácil decir que están violando los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad. Inconstitucional, perdón. Y bueno, entonces pues dice que pues eso es un caso difícil porque los jueces fallan es de acuerdo a los preceptos de la ley, la que está vigente. Entonces pues en este caso, bueno, entonces es un caso difícil porque deben ser imparciales para tomar las decisiones y se me olvidó qué más decía. Bueno, entonces pues, dice que para Dworkin pues lo que debe fallar es que, bueno, que los jueces están equivocados porque deben de fallar de acuerdo a la moral y a las leyes morales. Bueno, para Dworkin no hay ninguna razón por la cual se deba presumir la falta de sinceridad de los jueces en los casos difíciles. Por el contrario, la práctica jurídica muestra que los jueces y abogados argumentan sobre las reglas y principios que prescriben para los casos concretos, no sobre el grado de la discrecionalidad con la que el juez para resolverlo.
La tesis positivista divide la razón judicial en dos fases. La primera, el juez consulta los códigos y se encuentra que no existe una norma que dicte el resultado claro. Hecho esto, el juez deja a un lado los códigos e inventa una solución por su propia cuenta. Esta división es insostenible, de acuerdo a Dworkin, porque la práctica de los jueces nunca se lleva a cabo a semejante tipo de razonamiento. La interpretación judicial es un proceso unitario en que las normas permean la decisión desde el momento de planteamiento, desde el caso hasta la redacción de la sentencia. La teoría de discrecionalidad judicial, además, no puede ser justificada dentro del contexto de un Estado democrático. En efecto, el principio fundamental de la democracia, la soberanía popular, implica que las leyes deben ser expedidas directamente por los ciudadanos. Democracia directa, por los representantes, y democracia indirecta. En la democracia directa, la elección popular de los funcionarios que intervienen en los procesos legislativos, los parlamentarios y, en casos excepcionales, el presidente, promueven representación de los intereses de los sectores de la sociedad afectados en las leyes y de los electores de la posibilidad de evaluar, para efectos de las votaciones futuras, el desempeño de los dichos funcionarios, el ejercicio de las potestades legislativas por parte de los jueces, funcionarios designados por vías diferentes a la elección popular. Desvirtúan el principio democrático y significa una ocupación del ámbito de competencias de otros poderes públicos. Por otra parte, la tesis artiana, contraria al principio de la legalidad, centra el Estado de Derecho. De acuerdo al principio de una persona, puede ser sancionada solo con base a la ley vigente en el momento de los hechos que da lugar a la sanción. Pues los jueces hacen referencia a que cuando los casos son difíciles se tiene que salir desde el código, salir del código o del, digamos, el lineamiento para hacer una interpretación lógica que sirva como puente para dar solución al caso. Fundamento, pues el positivismo, el ius positivismo hace referencia a lo que es la parte moral. Entonces, pues se basa el juez en la parte moral o en la parte no, ¿qué más? No, pues no sé, profe. Buenas noches. La naturaleza de la teoría del derecho. El propósito de este libro era ofrecer una teoría acerca del derecho que fuese a la vez general y descriptiva. Es general en el sentido de que no se encuentra atada a ningún sistema o cultura jurídica en particular, sino que busca hacer un reencuentro explicativo y aclarativo del derecho como una institución social y política compleja, que posee un aspecto gobernado por reglas y en ese sentido normativo. Tal institución, a pesar de las muchas variaciones que acusa en diferentes culturas y épocas, ha asumido la misma forma y estructura general, si bien ha sido rodeada de muchas comprensiones erradas y mitos que oscurecen. El punto de partida para esta tarea esclarecedora es el difundido conocimiento común de los principales rasgos del sistema jurídico nacional moderno que atribuyó en la página 3 del libro a cualquier persona educada. El reencuentro es descriptivo por cuanto es normalmente neutro y sus objetivos no buscan justificar ni recomendar con base en un fundamento moral o en otro idóneo. Las formas y estructuras que aparecen en la descripción general que hago del derecho
aun cuando una clara comprensión de ellas es, en mi opinión, un aspecto preliminar de importancia para cualquier crítica moral del derecho que haya de ser útil. Como medio para llevar a cabo este proyecto descriptivo, el libro hace uso respectivo de una serie de conceptos tales como reglas que imponen el deber, reglas que confieren un poder, reglas de reconocimiento, reglas de cambio, aceptación de las reglas, punto de vista externo e interno, enunciados externos e internos y validez jurídica. Estos conceptos centran la atención en ciertos elementos en términos de los cuales pueden ser esclarecida analíticamente una variedad de instituciones y prácticas jurídicas y puede responder a una serie de interrogantes relativos a la naturaleza general del derecho, suscitados por la reflexión acerca de tales instituciones y prácticas. Incluye preguntas tales como ¿qué son las reglas? ¿Cómo difieren de los meros comportamientos regulares? ¿Hay tipos radicalmente diferentes de reglas jurídicas? ¿Cómo pueden relacionarse las reglas entre sí? ¿Qué significa que las reglas conformen un sistema? ¿Cómo se relacionan las reglas jurídicas y la autoridad que poseen con las amenazas por una parte y con requerimientos morales o por otra? La teoría del derecho, así concebida como descriptiva y general a la vez, es un proyecto que difiere radicalmente en la concepción de Dworkin. Bueno, aquí principalmente trataba de describir el derecho, se os decía que es teórico y descriptivo y que en él se requieren instituciones en las cuales abarcan preguntas como si en el derecho existen reglas. No sé, profe. Es que no entendí muy bien ese capítulo. Bueno, que el derecho es descriptivo. No. En conceptos teóricos decía. Sobre todo los teóricos pertenecientes al movimiento de los Critical Legal Students se han opuesto enfáticamente a la idea de una respuesta correcta en los casos difíciles. Esta tesis está basada en los presupuestos metafísicos sobre las existencias de parámetros de corrección para las decisiones jurídicas. Un análisis despojado de semejantes supuestos lleva a la conclusión contraria. Los sistemas jurídicos contemporáneos contienen normas contradictorias, basadas en concepciones éticas y políticas opuestas. Así, por ejemplo, Duncan Kennedy ha sostenido que el derecho privado gira alrededor de dos principios incompatibles. Por un lado, se funda el principio de libertad contractual, perteneciente a una concepción liberal del intercambio económico entre individuos racionales. Por otro lado, se basa en el principio de la buena fe, que se deriva de una versión solidaria de la sociedad. De forma similar, el derecho constitucional está nutrido de numerosas contradicciones, como el que existe entre los principios generales de igualdad y libertad. La incompatibilidad de los principios fundamentales del derecho permea toda la práctica jurídica, incluyendo el proceso de adjudicación en los casos difíciles. Las reglas y principios dictan resultados contradictorios como producto de la contradicción localizada en la base ideológica del ordenamiento jurídico. En estas circunstancias resulta imposible afirmar la existencia de una única respuesta correcta. La posición escéptica radical expuesta en estos argumentos es reconocida por Dworkin como la crítica más fuerte a su teoría. De hecho, Dworkin ofrece razones que contrarrestan, pero no eliminan, los argumentos del escepticismo. En primer lugar, sostiene que los principios jurídicos no son contradictorios, sino competitivos. Dos principios contradictorios pueden convivir en un mismo ordenamiento jurídico, sin
crear contradicción. Cuando entran en competencia en un caso concreto, son ponderados de acuerdo con el razonamiento propio de la colisión de los principios. En segundo lugar, en la práctica, los jueces y los abogados consideran excluyentes las soluciones alternativas a un caso. Bueno, principalmente Hart dice que en el derecho se encuentran muchas contradicciones, porque el formalismo está guiado a lo que está escrito, a la norma. Y el antiformalismo es más que todo darle una interpretación a lo que ya está escrito, ¿sí? Es como aplicar esa norma que ya está escrita, pero a un caso concreto, ¿sí? Entonces, nos hablaba también de que el positivismo es lo mismo, o sea, el formalismo y el positivismo es lo mismo, es lo que está escrito en la norma. Bueno, pues yo creo que en estos casos difíciles pues se aplica la buena fe, ¿sí? De acuerdo a, digamos, de acuerdo a los comportamientos de la sociedad se van creando estas normas, ¿sí? Entonces, esto se supone que tiene cierto orden de fe, ¿sí? De buena fe. Entonces, no sé cuál sea más necesario, cuál no sé, sea fundamental en el caso o en el proceso, se aplica cuál, digamos, en el caso de el trabajador, ¿sí? En el espacio público. Entonces, digamos, está la contradicción del derecho al trabajo y también está en contradicción el espacio público.